Hoy día es 9 de diciembre del 2020. Vamos a iniciar entonces la unidad número 13. Ya vamos terminando. Restaría la unidad 14. En la unidad 13 es la continuación, vamos a decir así, de la unidad anterior o referente a medidas o medidas de longitud, ¿no? Que serán perímetros. Aquí vamos a hacer unas medidas de superficie, o sea, vamos a calcular áreas. Voy a hacerles un resumen, ¿ok? Aquí hay un compañera que está ingresando. Bien. La superficie, voy a apuntar acá, la superficie, que también se le conoce con S, o también se le llama área, que lo representamos por A. La superficie o área es el producto de dos dimensiones, ¿correcto? Es el producto de dos dimensiones, largo por ancho, alto por la base, etc. Pero son dos dimensiones. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos la superficie o el área de una... Entonces, les decía que cuando vamos a medir la superficie o el área, según el Sistema Internacional de Unidades, como es el producto de dos dimensiones y se mide en unidades de longitud, por lo tanto podemos medir en metros, podemos medir en kilómetros, ¿no? En hectómetros, etcétera. Entonces, o sea, se va a medir en unidades de longitud, en múltiplos o submúltiplos de las unidades del metro, ¿correcto? Y si vamos a utilizar otro sistema de longitud, podemos medir, por ejemplo, en el sistema inglés, en pulgadas, ¿no? Entonces, vamos a tener unidades que representan por unidades al cuadrado, ¿sí? Vamos a tener unidades al cuadrado. Entonces vamos a tener metros al cuadrado, centímetros al cuadrado. Aquí hay que hacer la aclaración de lo siguiente. Medidas en la unidad anterior, que era medidas de longitud, cálculo de perímetros, habíamos visto pues especie de escalera, ¿no? Esta especie de escalera donde nosotros teníamos, ¿no?, la unidad del metro. Hacia abajo teníamos el decímetro, el centímetro, el milímetro, y nos deteníamos hasta allí. Arriba del metro, o sea, como un múltiplo, contamos con el hectómetro, perdón. Vamos a hacer hacia arriba todo completo. Ahí está, correcto. Teníamos esa medida hacia arriba, ¿sí? Entonces teníamos acá el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Y hacia abajo, si nosotros queríamos convertir, pues caía como si fuera una pelota, pero todo multiplicado por 10. Esto es lo que veíamos en la clase anterior, ¿correcto? Si quería convertir de metros a decímetros, pues había que multiplicar por 10. De decímetros a centímetros, multiplicar por 10. Y de centímetros a milímetros, multiplicar por 10. Y esas conversiones se utilizaban al momento de trabajar. Vamos a utilizar lo mismo, ojo, vamos a utilizar lo mismo, pero con una observación, con una salvedad. Tener muy en cuenta lo siguiente, que una unidad no es igual a una unidad al cuadrado. Me explico. Sabemos de que un metro es igual a 100 centímetros. Eso lo hemos visto en la clase anterior, ¿verdad? Un metro es 100 centímetros, pero un metro al cuadrado no será 100 centímetros cuadrados, no, sino será 100 centímetros y todo esto elevado al exponente 2, o sea, al cuadrado. Por lo tanto, un metro al cuadrado será 100 por 100, 10.000, ¿verdad? Son 4 ceros, 10.000 centímetros cuadrados. Entonces las conversiones o las equivalencias se mantienen, pero en unidades al cuadrado. Eso hay que tener en claro, ¿correcto? En unidades al cuadrado. Bien, dicho esta aclaración, vamos a tener una serie de fórmulas que nos van a ayudar a determinar el área de distintas figuras geométricas básicas, como por ejemplo
el cuadrado, ¿dónde está? Acá está, estas áreas, ¿no? Empezamos como el rectángulo, que es base por altura, es la fórmula, ¿no? El rectángulo es base por altura. El cuadrado es, acá no han graficado el cuadrado. Sabemos que un cuadrado pues tiene sus 4 lados iguales, ¿verdad? Acá no ayuda nada. Vamos a tratar de hacerle para que el software nos permita colaborar. Tampoco. Vamos a hacerle por acá. Ustedes saben que un cuadrado es una figura geométrica básica, ¿no? Cuyos lados tienen la misma medida. Acá está, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces un cuadrado es una figura geométrica cuyos lados tienen la misma medida. Por lo tanto, basta que tenga una de las medidas, puede ser L, L, L y L, es la misma. Entonces la fórmula del área de un cuadrado va a ser igual al lado elevado al cuadrado. Es lo que faltaba detallar acá, ¿ya? Es lado elevado al cuadrado porque la base y su altura prácticamente son las mismas, ¿no? Luego tenemos el área de un paralelogramo. Prácticamente es lo mismo, es la base multiplicado por altura, porque al final es un rectángulo como que se ha inclinado hacia un lado. A esa inclinación obviamente equivale a cierto ángulo, porque en algunos casos usted va a notar que nos dan el valor del ángulo acá, pero para calcular el área solamente necesito la base multiplicado por su altura, o sea, la medida de la base multiplicado por la medida de la altura, ya que un paralelogramo es el mismo que un rectángulo, pero como que hubiera venido pues una especie de viento y se hubiera inclinado hacia un lado. Bien, tenemos el área de un triángulo que es base por altura dividido entre 2, pero hay muchas formas también de calcular, o muchas fórmulas de calcular el área de un triángulo, teniendo en cuenta el perímetro, teniendo en cuenta la base, teniendo en cuenta la altura, etcétera. Ya vamos a ver más adelante. Luego tenemos el área de un rombo. Un rombo es parecido a un paralelogramo, con la diferencia de que tiene dos diagonales distintas. Entonces su diagonal mayor por su diagonal menor dividida entre 2 será el valor de su área. Luego tenemos un trapecio, una figura muy simpática, muy particular, porque normalmente en el colegio, cuando asistíamos presencialmente en las clases de educación física, nos hacían saltar esto, ¿no? Es como si a un triángulo hubieran cortado una parte de su punta. ¿Y cómo se calcula su área? Pues es la base mayor sumado a la base menor, y esto multiplicado a su vez por la altura y dividido entre 2. No les pido que se memoricen ahorita, vamos a ir deduciendo y calculando el área de estas figuras según el caso que nos toque resolver. Bien, en general el área de un polígono estará dado pues por la fórmula de, vamos a poner por acá, ahí está, el área de un polígono estará dado por la siguiente fórmula: P, que representa el perímetro, multiplicado por AP, que representa el apotema. El apotema es la sección o la línea que va desde el centro del polígono hasta la mitad de uno de sus lados, ¿ok? Dividido entre 2. Esa es la fórmula del área en general de cualquier polígono. Ojo, polígono regular, ¿ya? Polígono regular. Luego tenemos por aquí el área del círculo, ¿no? La famosa área del círculo, que es, ¿no?, pi por r al cuadrado, ¿no? Pi r al cuadrado. Aquí está. A ver, no sé qué he movido. Aquí está, ¿no? Es pi r al cuadrado. El valor de pi en este caso equivale a 3,14 y un montón de decimales más. Generalmente se tiende a representar por el valor de pi, ¿ya? No sea por el símbolo. Bien. Luego tenemos el área del sector circular. O sea, es como si estaríamos cortando una torta y justamente deseamos calcular el área de esa torta. Y ahí tenemos la fórmula, ¿no? El área del sector circular. Bien, ¿qué otras figuras tenemos? Tenemos acá del anillo circular, como si fuera un cake, ¿no? Del segmento circular, del trapecio circular, ¿no? Bien, también tenemos les decía, el trapecio circular. Y un montón de fórmulas más del triángulo, triángulo inscrito, circunscrito. Obviamente pues que no tiene sentido estar memorizándolo,
si más dentro de una hora nos vamos a olvidar. Entonces lo que yo refuerzo aquí es de que según sea el caso vamos a ir revisando estas fórmulas y vamos a aplicar la que nos conviene según el caso. Entonces les recomiendo a ustedes que tengan a la mano o hagan un resumen de estas fórmulas y mediante van revisando los enunciados van viendo, van observando cuál les conviene aplicar y por qué. Bien, Jorge Jessica Fernández. En este enunciado, que repito, se está extrayendo del libro de trabajo, en el enunciado 1 nos dice lo siguiente: calcular el área de un cuadrado cuya diagonal mide 10 centímetros. Muy bien, nos habla ahí de un cuadrado, así que vamos a dibujar nuestro cuadrado. Cuando ustedes intenten desarrollar, siempre es bueno dibujar la figura que nos están pidiendo. Vamos a dibujar nuestro cuadrado. Ahí está, con la ayuda de la inteligencia artificial de este software, la autocomplete, ahí está nuestro cuadrado. Muy bien, ¿qué nos dice de este cuadrado? No nos dice nada más que mide 10 centímetros su diagonal. Vamos a trazar entonces su diagonal. Lo voy a hacer con otro color. Ahí está su diagonal. Esta diagonal me dice que mide 10 centímetros. Y nos piden calcular el área. Muy bien. Aparte vamos a completar los datos que no tenemos. Como por ejemplo es una buena práctica completar y dar nombre a sus vértices. Sabemos que el vértice es la intersección de los lados, ¿no? Hay un punto A, B, C y D. Aparte entonces, si vamos a apuntar el vértice, sabemos de que en todo cuadrado los cuatro ángulos internos son perpendiculares, también llamados ángulos rectos o de 90 grados, y se simbolizan pues por ese cuadradito. Muy bien. ¿Qué más podemos tener? Pues nada más. No conocemos el lado, le voy a poner entonces que su lado es X. Como los cuatro lados son iguales, porque eso nos dice la teoría que un cuadrado, los cuatro lados son iguales, pues le puedo poner X, X y X. Muy bien, entonces recordando nuestros cálculos, nuestros estudios anteriores, voy a sacar la mitad. ¿Cómo que la mitad? Claro, si ustedes observan, pueden ustedes notar que tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale 10 centímetros, ¿correcto? Y estos dos lados son iguales. Por lo tanto es el caso de un triángulo isósceles. Pero más que todo es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, podemos aplicar el famoso teorema de Pitágoras, ¿correcto? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces la hipotenusa al cuadrado, o sea 10 centímetros al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. X cuadrado más X cuadrado. Muy bien, movemos un poquito la pizarra y decimos 10 por 10 es 100 centímetros al cuadrado. X al cuadrado más X al cuadrado, 2X al cuadrado. ¿Correcto? Aquí vamos a arreglar, es 100 centímetros al cuadrado. No sé por qué puse 10. Muy bien, 100 centímetros al cuadrado. ¿Correcto? Entonces vamos a calcular X al cuadrado es igual a 100, ese 2 que está multiplicando va a pasar a dividir y son centímetros al cuadrado. Excelente, movemos la pizarra. Entonces X al cuadrado es igual a 100 entre 2 es 50 centímetros cuadrados. Muy bien. Y usted dirá, profe, ya podemos calcular entonces ahí la longitud del lado. Claro, pero recordemos que el área de todo cuadrado es igual lado al cuadrado. Si nosotros ya tenemos que el área o el lado le hemos puesto con el nombre de X, entonces es X al cuadrado. Entonces para calcular el área del cuadrado solamente necesitamos saber cuánto vale ese X al cuadrado y acá está. Entonces no necesitamos calcular ya el valor de X porque solo necesitamos X al cuadrado. Entonces es 50 centímetros al cuadrado equivale el área de esta figura.
Para nuestro caso, haciendo un zoom acá, para nuestro caso coincide con la alternativa A, ¿verdad? 50 centímetros al cuadrado. Resumiendo, en este caso hemos dibujado nuestro cuadrado, hemos apuntado los datos que ya conocemos por cultura general, como son la buena práctica de poner o apuntar el vértice, de poner los lados, y hemos traído el teorema de Pitágoras para poder aplicar y calcular el área. Muy bien, en el caso número 2 nos dice que el perímetro de una región cuadrada es numéricamente igual al área de la región. El valor del área es igual a, nos pregunta acá. Muy bien. Primero, nos habla aquí de una región cuadrada, o sea, nos habla de un cuadrado. Nuevamente nos hablan de un cuadrado. Vamos a dibujar nuestro cuadrado, ¿no? Dibujamos nuestro cuadrado. Ahí está. Algunas librerías siempre venden estos moldes para hacer estas figuras, ¿no? Y como es una buena práctica, hemos dicho, vamos a enumerar o a escribir sus vértices, ¿no? A, B, C, D. Pero ahí no nos dan, no es necesario. Ya sé que a veces no es necesario y aún así vamos a llegar al cálculo del resultado, pero es una buena práctica, eso sí, es una buena práctica. Sabemos de que es de 90 grados, los ángulos internos, 90 grados, 90 grados, 90 grados, muy bien. No tenemos el valor de ninguno de sus lados, por lo tanto acá voy a poner X, como es el lado. Pueden ustedes elegir cualquier otro valor, no necesariamente tiene que ser X. Muy bien. Acá está muy grande, un poquito más, ahí está. Bien, ¿qué más sabemos? Entonces, ¿cuál sería el área de esta figura? El área de esta figura sería igual al lado al cuadrado, o sea, X al cuadrado. Muy bien. Y aparte nos dicen que su perímetro, ¿no? Su perímetro. El perímetro de un cuadrado, si ustedes revisan la fórmula, es igual a 4 veces el valor del lado, o sea, 4 veces X. Muy bien, entonces esta es la forma del área, esta es la forma del perímetro. Ahora, ¿qué nos dice? Un dato importante en este enunciado es de que el perímetro, su perímetro y su área es numéricamente igual. ¿Qué significa numéricamente igual? Que el valor del área, vamos a poner acá, que el valor del área, ¿sí?, es numéricamente igual al valor del perímetro. Ojo, no estamos diciendo que el área sea igual al perímetro, no, que su valor. Como no conocemos el valor, simplemente escribimos a la expresión algebraica que representa. El valor del área es X al cuadrado y el valor del perímetro es 4X. Y como podemos observar, estamos en un caso de una ecuación cuadrática. Nos remonta esto a las primeras unidades. Entonces vamos a resolver esta ecuación cuadrática, ¿no? Igual a 0. Factorizamos, me quedaría X menos 4 igual a 0. Acá tengo dos factores entonces. Por lo tanto, X es igual a 0 y X menos 4 es igual a 0. Entonces acá tengo que X es igual a 4. Como en toda ecuación cuadrática voy a tener dos soluciones, dos valores para X. X igual a 0 y X igual a 4. Una de estas debe ser satisfactoriamente la solución a nuestro caso. No puede existir un cuadrado que tenga 0 de valor de lado. Por lo tanto, el único valor para X que cumple la condición que es un cuadrado es igual a 4. Entonces, el lado de ese cuadrado es igual a 4. Pero no nos están pidiendo el lado, nos están pidiendo calcular el área, ¿no? ¿Cuál de estas dos es el área? Esta, la primera, ¿verdad? Entonces, esta vamos a tomar y decimos que el área de ese cuadrado es igual a X al cuadrado, ¿no? Y X es 4. 4 al cuadrado, sabemos de que es 4 por 4, 16, ¿no? 16. Por lo tanto, la alternativa que cumple esa solución es la B, 16, ¿no? Muy bien.
Si estamos atentos a lo que nos piden, podemos también minimizar la posibilidad de cometer algún error, ya que de repente ustedes como loquitos pudieron haber dicho, mira, 4 sale, acá hay 4, la alternativa A, no, nos pedían el área, ¿correcto? No el valor del lado, nos pedían el área. Muy bien. En el caso número 3, el enunciado nos dice, la superficie de impresión de un punzón rectangular, ¿no?, de 18 milímetros, porque mm es milímetros, ojo a eso, de altura, es de 630 milímetros al cuadrado. Calcule la longitud de la base en milímetros. Fíjense, ahí nos han graficado justamente esa la parte de ese punzón, ¿no? Ahora, ¿qué es un punzón? Les voy a compartir una imagen de lo que es un punzón, ¿no? Y justamente que representa esa figura, porque para usted de repente esa figura nos puede confundir en lugar de ayudar, ¿no? Nos puede confundir en lugar de ayudar. Déjenme que les copie la imagen de un punzón que se utiliza como herramienta en mecánica. Es multidisciplinario, en verdad, ¿no? Acá déjenme les pego la imagen de un punzón. A ver, aquí está. Vamos a recortar, permítame recortarlo y compartirlo. Ahí está la imagen de un punzón, ¿correcto? Se utiliza también, es parecido a una aguja, ¿no? Se utiliza también en cocina. Ustedes han visto, los chefs utilizan esta especie de punzón para hincar la carne, ¿no? Para que pueda penetrar los sabores, ¿no?, los ingredientes. También, ojo, se utiliza como parte de una herramienta, ¿no? Acá les voy a copiar, por ejemplo, a ver, ahí está. Les voy a pegar este es un instrumento de medición, ¿no?, que también se utiliza en cocina o en algunos oficios, que es un termómetro digital y se vale de un punzón. Miren, ve, ¿no? Tiene una punta. Justamente esa punta que nos están mostrando allí, esta punta, ¿no?, le han hecho un dibujo, ¿no? Esa punta ampliada, que para nosotros es una punta, ¿verdad? Pero si nosotros ampliamos mucho más, vamos a notar que tenemos un rectángulo, ¿no? Y justamente ese rectángulo tiene un valor de su superficie. Entonces voy a dibujar esa punta y que termine un rectángulo, ¿no? Ese voy a dibujar. Acá está un rectángulo. Ojalá que me apoye la inteligencia artificial de este software. Ahí está, muy bien. Muy bien, ahí tenemos el rectángulo y como una buena práctica vamos a denotar los lados de este rectángulo. Sabemos también de que en un rectángulo sus 4 esquinas forman ángulo de 90 grados. Ahí está, ¿no? Esta base lo está nombrando como L y esta como la altura H, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos dice aquí? Ojo al enunciado. Vamos al enunciado en sí. Nos dice que la superficie de impresión de un punzón rectangular de 18 milímetros de altura, o sea, ya nos dan la altura, que es 18 milímetros, ¿correcto? ¿No? La superficie, o sea, esta área ya también nos dan que es de 630 milímetros al cuadrado. Nos piden calcular esta base, que aquí yo lo veo como L, ¿no? Pero vamos a ponerle a B de base. Vamos a escribir acá B. Muy bien. Movemos un poquito la pizarra. Ahí está. Entonces, sabemos de que el área de un rectángulo siempre es igual a la base por la altura. Yo lo recuerdo porque ya la he visto una y otra vez, ¿no? Pero si ustedes no recuerdan la fórmula del área de un rectángulo, pues vean nuevamente su material teórico, revisen su fórmula, ¿no? Es muy necesario hacer eso. Entonces lo que hay que hacer es simplemente despejar, sustituir es la palabra correcta.
Ya tenemos el área que nos dan que es 630 milímetros al cuadrado. Ya tenemos el valor de la base, no tenemos, es lo que nos piden justamente calcular. Ya tenemos el valor de la altura, claro que tenemos, que es 18 milímetros. Muy bien. Ahí está. Tengan en cuenta que además en matemática siempre se estila a representar o a denotar la altura con la letra H. Nuevamente les aclaro que no es que se escriba con H, ¿ya? Simplemente se utiliza ese símbolo. Muy bien, ya tenemos una ecuación de primer grado, por lo tanto para calcular el valor de la base, solamente ese valor de 18 milímetros que está multiplicando pasaría a dividir. Reduzco los valores, entonces milímetro entre milímetro cuadrado sería simplemente milímetro. 630 entre 18, ¿no? 630 entre 18. Entonces, gracias a su colaboración, sabemos que el resultado aquí es de 35. ¿35 qué? Milímetros. Una aclaración, estos milímetros no se eliminan. ¿Por qué? Porque ya acá tengo milímetros al cuadrado, bases iguales, pongo la misma base y los exponentes se restan, ¿verdad? En una división. 2 menos 1, 1. Por eso simplemente el resultado es milímetros, ¿ya? Entonces no vayan ustedes a eliminarlo completamente. Bien, entonces ahí tenemos el resultado de la altura, es 35 milímetros. Coincide con la alternativa E de nuestro problema. Pero en algunos casos, siempre les hago esta aclaración, en algunos casos van a notar de que no hay ninguna alternativa que coincida con nuestro ejercicio, con nuestro cálculo, con nuestro resultado. Si se topan con ese caso, no olvidar, compártanme, pregunten, no vaya a ser de que efectivamente en la redacción han copiado mal, ¿ya? Y ustedes puedan sentirse frustrados porque creen que han trabajado erróneamente. Muy bien.